Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. ¿Mande? María Luisa, voy a apagar su micrófono porque si hay voces raras. Perdón. Entonces estamos en este texto del Padre Gabriel Amor, que habla de la Virgen Santísima que venció al mal. Y en este día sexto se refiere a la Virgen María que visita a su parienta Isabel y que lleva en su vientre al niño Jesús y llega con su parienta, y ahí se da ese encuentro que llama el Padre Gabriel Amor el gran encuentro. ¿Por qué? Porque es el momento en que da inicio la obra de la salvación, da inicio la revelación del Evangelio acerca de la realización del plan divino de Dios, de la salvación anunciada por Dios allá desde antiguo, desde la época de la desobediencia de Adán y Eva, y se cumple en la visita de María a Isabel, se cumple esa promesa que Dios había hecho de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces ahí el Padre Gabriel Amor se refiere a que los protagonistas del encuentro son los niños, no tanto las mamás, sino que los niños que llevan ambas madres en su vientre. Juan salta de alegría en presencia del Señor y así se realiza la profecía anunciada por el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, que el niño sería santificado desde el seno de la mamá. Y Jesús, en ese momento en que se encuentran María e Isabel. Los resultados principales de la búsqueda. Disculpe, Lupita Leurete, le voy a apagar su micrófono porque se oyen voces raras. De modo pues que estamos viendo este tema del encuentro, el gran encuentro entre Jesús y Juan Bautista, que van ambos dos en el vientre de su respectiva mamá. Así dice pues el Padre Gabriel Amor, que en este caso el encuentro entre los dos niños es una enseñanza que debe recordar con claridad toda mujer que concibe un hijo, que lleva una vida en su vientre. Pero señala Gabriel Amor que hay otro dato interesante de este encuentro, que es el valor profético y salvífico. El valor profético del encuentro. Es decir, que recuerda un episodio bíblico que es anticipación de ese encuentro entre Jesús y Juan Bautista. Cuando en el Arca de la Alianza Dios había tomado posesión de esa arca que acompañó a los judíos a lo largo de todo su peregrinaje por el desierto del Sinaí, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, que fue un peregrinaje de 40 años. Allí dice Gabriel Amor que el arca de la alianza había sido tomada por Dios y al cubrirla con su sombra,
en ese viaje, en ese peregrinaje de 40 años, Dios mostraba su presencia, ya que de día era una luz que guiaba al pueblo, de noche era una nube luminosa y de día era una columna de fuego que se posaba sobre la tienda en la que los judíos habían establecido esa arca de la alianza. De modo pues que dice Gabriel Amor que esa arca fue llevada por el santo rey David del santuario provisional que estaba en Garizim, y David la llevó al templo de Jerusalén. Pero en ese viaje del arca llevada por el santo rey David desde Garizim al templo de Jerusalén, dice Gabriel Amor que hubo una parada, se detuvo por un momento en su recorrido desde Garizim a Jerusalén, ya que el rey David tuvo un momento de terror a causa de que uno de los judíos, Uzzá, murió de improviso solamente por haberse atrevido a tocar el arca de la alianza. Y eso causó un gran temor al santo rey David. Y entonces David dejó el arca de la alianza en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, el mismo tiempo que María pasó con su prima. Después, cuando David se decidió a concluir el transporte del arca de la alianza desde Garizim al templo de Jerusalén, sintió su indignidad el propio santo rey David. Y como lo relata el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, ¿cómo ha de entrar en la capital, en el templo de Jerusalén, el arca del Señor? Se sentía indigno David de hacer que el arca de la alianza fuese transportada desde Garizim hasta Jerusalén. Pero dice Gabriel Amor que ese episodio de la detención del arca en la casa de Obed-Edom durante 3 meses fue un signo profético, ya que la verdadera arca de la alianza es María. Y a ella le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Isabel, llena del Espíritu Santo, repitió casi a la letra las palabras de David: ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Es decir, así se fue realizando poco a poco el plan divino de la salvación que quiso realizar Dios a través de las anticipaciones, a través de las profecías del Antiguo Testamento que encuentran su realización plena en el Nuevo Testamento. Así pues, dice Gabriel Amor que la visitación es uno de los episodios más importantes de la vida de la Virgen, ya que la exultación de Isabel y la exultación del Bautista en el vientre de Isabel nos dejan ver la alegría que conlleva la presencia de María a donde quiera que vaya, a donde quiera que ella es recibida, porque con ella siempre tanto la presencia de Jesús, el Salvador, como la gracia de la salvación y la presencia del Espíritu Santo, que hace comprender los grandes misterios de Dios. De modo pues que para Gabriel Amor, esa visitación de María a su parienta Isabel fue predicha por ese momento en que David se detuvo en su viaje de Garizim a Jerusalén, y que esa detención duró 3 meses en esa ciudad, en la casa de Obed-Edom,
y que ahí está prefigurada la visita de la Virgen Santísima a la casa de Isabel en Ain Karim, ya que también María se quedó 3 meses en la casa de Isabel. De modo pues que tenemos este detalle de que la profecía que significó la detención del Arca de la Alianza en la casa de Obed-Edom, en ese trayecto que realizó el santo rey David de Garizim a Jerusalén, fue la profecía por la cual la Virgen Santísima se detuvo también 3 meses en la casa de Isabel antes de llegar al establecimiento definitivo de esa arca que era la Virgen Santísima. Entonces, aquí el Padre Amor concluye este capítulo del 6º día con una reflexión acerca de la Virgen Santísima como arca de la alianza, porque dice que María es la verdadera arca de la alianza, es la morada de Dios, porque en ella Dios se ha encarnado y ha tomado la naturaleza humana para vivir entre nosotros. Y la reflexión que hace Gabriel Amor de ese detalle de que María es el arca de la alianza consiste en que nos invita a recibir a la Virgen como el camino para recibir a Jesús y al Espíritu Santo, así como Isabel, que al recibir a la Virgen Santísima proclamó: dichosa tú entre las mujeres. Beatriz Durán, voy a apagar su micrófono. Porque... De modo pues que esa profecía que se cumple en María Santísima estaba predicha en la detención de los 3 meses que se quedó el Arca de la Alianza en la época del Santo Rey David. Y allí, en esa profecía, se cumple lo que dice San Lucas en su Evangelio en relación con la Virgen María, ya que la bienaventuranza que proclama Isabel, bendita tú que has creído, es la bienaventuranza de la fe, es la bienaventuranza con la que la Iglesia recibe a la Virgen Santísima como aquella en la que está presente el Hijo de Dios y está llena del Espíritu Santo. A María le corresponde la última bienaventuranza proclamada por Cristo, cuando en el Evangelio de San Juan Jesús le dice a sus discípulos: tú has creído porque me viste, dichosos los que crean sin ver. En el capítulo 20, versículo 29 del Evangelio de San Juan, que son palabras que Jesucristo le dice a Santo Tomás, después de que Tomás había negado que Cristo había resucitado, y que Cristo, para concederle una bendición a Santo Tomás, se aparece una vez más a los discípulos, y ahí Santo Tomás dice esa expresión que todavía usamos en la misa: Señor mío y Dios mío. María es el modelo del que cree sin haber visto. Y así concluye este día 6º del texto del Padre Gabriel Amor, en donde encontramos pues este relato de que María fue profetizada por el Arca de la Alianza que fue transportada por el Santo Rey David desde Garizim hasta su morada definitiva en el Templo de Jerusalén. Y después, en el día 7º, el Padre Amor habla de la alegría con la cual la Virgen Santísima manifestó el gozo de ser reconocida por Isabel
como aquella en quien cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Se refiere el Padre Amor a este cántico del Magnificat, que es un saludo en el cual María responde con un cántico de alabanza a Dios por haber cumplido en ella la promesa de darle la maternidad de su Hijo Jesucristo. Los que tienen la costumbre de rezar por las tardes el Magnificat, dice Gabriel Amor, que no dejan de repetir el cántico de la Virgen. Ese cántico de proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es un cántico que la Virgen pronuncia después de la bendición que le da Isabel. Dichosa tú que has creído, porque en ti se cumplirán todas las promesas que te ha hecho el Señor. Así Isabel, iluminada por el Espíritu, dirige a María un saludo estupendo que nosotros repetimos al recitar el Ave María. Bendita tú entre las mujeres. Por ello no debe sorprendernos que la Virgen, más llena que nunca del Espíritu Santo y templo viviente del Espíritu del Hijo de Dios, responde con un cántico de extraordinaria riqueza de la revelación bíblica. Es decir, que María Santísima proclama su cántico del Magnificat porque está llena del Espíritu Santo. Es lo que señala aquí Gabriel Amor, que en ese cántico tenemos una riqueza bíblica, una riqueza de revelación, un conjunto de afirmaciones que nos dejan ver la naturaleza divina de su Hijo Jesucristo, que lleva a María en su vientre, y que en ese momento en que visita María a su parienta Isabel, la Virgen proclama ese cántico en el que dice Gabriel Amor que también podemos contemplar el estado psicológico de la Virgen Santísima, ya que su corazón, rebosante de alegría por lo que el Señor estaba haciendo en ella, ese corazón se encerraría en un discreto silencio, sin confiárselo a nadie. Por fin, ante Isabel, la Virgen Santísima, viendo que su secreto había sido revelado a su prima Isabel, la Virgen, feliz por su parte, debido a la inesperada concepción del Bautista en Isabel, María puede prorrumpir en aquel himno de alabanza que dice Gabriel Amor, la Virgen Santísima iba formando en su mente, y que ese cántico lo cantaba la Virgen en su corazón desde que había recibido la visita del ángel Gabriel. Así pues, el Magnificat, dice Gabriel Amor, que tiene características únicas. Cada una de las expresiones que encontramos en ese cántico, cada una de las palabras, son una reverberación de los textos del Antiguo Testamento. Dice Gabriel Amor que en ese cántico del Magnificat se pueden encontrar más de 80 resonancias del Antiguo Testamento. Pero dice que es un cántico nuevo, aunque en él se presentan esas 80 acontecimientos del Antiguo Testamento. Dice Gabriel Amor que el cántico del Magnificat es un cántico nuevo, en donde se revela la espontaneidad del corazón exultante de María, que lo ha compuesto. María es feliz. En ese cántico la encontramos como una mejor mujer feliz. Es feliz porque Dios la ha elegido
sin tener en cuenta su aniquilamiento, su anonadamiento, su humildad. Es feliz porque Jesús está en ella. Así dice Gabriel Amor, que María es feliz porque en ella se encuentra el Hijo de Dios, pero que también se encuentra el Hijo de la Virgen, porque Jesús, así como es Hijo de Dios, que se ha encarnado en el vientre purísimo de la Virgen, también es Hijo de Santa María, porque es suyo, es de su carne, es de su sangre, y lo estrecha en su corazón, y mientras lo lleva en su vientre sueña con mirarlo a los ojos. La Virgen Santísima sueña con mirar la sonrisa del Hijo Jesucristo, con aquel rostro que ciertamente se asemeja más que cualquier otro rostro a la Virgen Santísima, según lo dice en ese poema que Dante Alighieri escribió en la época del Renacimiento. Eres hija de tu Hijo. Así pues, la Virgen Santísima expresa su felicidad en el cántico del Magnificat porque se encuentra con una parienta que comprende el gozo de María y con ella puede compartir el gozo de saber que el Hijo de Dios ya está en camino y que se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento en el vientre de la Virgen Santísima. Por ello, la felicidad de la Virgen tiene un solo origen. El origen de la felicidad de María es que deriva del hecho de que Dios ha realizado las obras en el seno de la Virgen. Todas las alabanzas van dirigidas a Dios. Isabel alaba y bendice a María. María alaba y bendice a Dios. Al comienzo de su cántico, dice Gabriel Amor que el cántico de María es muy semejante al cántico que proclamó Ana por haber experimentado la maternidad como una gracia extraordinaria, ya que, habiendo sido estéril, entona su alabanza a Dios en espera de su hijo Samuel. Después María recorre con las referencias de su canto todos los libros históricos y proféticos de la Biblia, citando en particular el libro de los Salmos, en donde la Virgen describe las resonancias de los Salmos en su cántico del Magnificat. Pero dice Gabriel Amor que en el cántico que proclama María no hay una acumulación de referencias bíblicas, sino que en ese cántico se encuentra la espontaneidad de un cántico nuevo. Así, esto dice Gabriel Amor, la Virgen Santísima proclama su cántico porque ella misma ha descubierto la belleza de Dios en las frases de los salmos. Y Dios mismo nos enseña las palabras con las cuales alabarlo, palabras que están escritas en los salmos y que con frecuencia reflejan nuestra situación, el estado de ánimo en que nos encontramos cuando recitamos los salmos. Las plegarias bíblicas no son solo oración, sino también una enseñanza, una forma en que nosotros podemos aprender a hacer oración por medio de los salmos. Y si utilizamos habitualmente los salmos, también nosotros como María aprenderemos a dirigirnos a Dios con plegarias espontáneas que reflejan las palabras de la Biblia y que por ello el Concilio Vaticano II
recomendó a todos los fieles que rezaran con los salmos mediante el oficio litúrgico del rezo de la mañana, del mediodía, de la noche, especialmente con los laudes y las vísperas, dice Gabriel Amor, citando la Constitución del Vaticano II Sacrosanctum Concilium, que los salmos constituyen el núcleo principal de esas oraciones de laudes y vísperas, y que por ello quien reza laudes y vísperas tiene acceso a una creatividad de oración que sobrepasa toda preparación, que sobrepasa toda otra acumulación de conocimientos acerca de los salmos, acerca de Dios. Y por otra parte afirma Gabriel Amor que si se analiza el cántico del Magnificat, se descubren 3 partes en ese cántico. Al comienzo es estrictamente personal. La Virgen Santísima reflexiona sobre lo que el Señor ha hecho en ella. Y los conceptos que expresa en esta primera parte son verdades de valor universal. Todo lo que Dios ha hecho en María tiene como fin llevar a cabo, llevar a plenitud el plan de la salvación. De modo pues que el Señor dirige su mirada a la nulidad de la sierva, y la sierva se siente una nada que ha sido objeto de la predilección gratuita de Dios, que ha hecho en ella obras grandes, porque solo Él es grande, poderoso, santo. Es una invitación a que no veamos en ese cántico solamente la persona de María, sino a través de las expresiones que dice María en su cántico, dirigirnos a Dios y alabarlo, bendecirlo, por lo que Dios ha hecho en la Virgen y por lo que Dios ha hecho de grande en la obra de la encarnación, en el hecho de que la Virgen ha sido la predilecta del Señor para que en ella comience la historia de la salvación. Así también nosotros estamos invitados a proclamar la grandeza que Dios ha realizado en nuestra persona. Como la Virgen Santísima dice de sí misma, al referirse a las obras grandiosas, es decir, a que gracias a la predilección de Dios, María ha concebido en su vientre, en su seno purísimo, al Hijo de Dios. Y con ello se ha encarnado, y con ello ha comenzado la historia del Nuevo Testamento, la realización de las promesas del Antiguo Testamento a partir de esta concepción virginal en el seno purísimo de la Virgen Santísima. En la segunda parte del cántico dice Gabriel Amor que la Virgen Santísima se atreve a hacer una profecía. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. En esa profecía que la Virgen Santísima proclama en su cántico, dice Gabriel Amor que solamente Isabel pudo haber escuchado esa profecía de la Virgen María, pero que a 2000 años de distancia nosotros somos testigos también de lo que Dios ha realizado en el seno purísimo de María. Bueno, vamos a concluir aquí nuestra reunión. Nos veremos hasta el miércoles de la otra semana, porque mañana pues es día de festivo y todos vamos a estar ocupados, de modo que el próximo miércoles nos veremos, Dios mediante. Muchas gracias, Fray. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gracias, Padre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.